A ver, el capítulo 2 de Deuteronomio. En el capítulo anterior, hermanos, vimos que Moisés, ¿no es cierto?, se transformó en un predicador, ¿no es cierto?, en un maestro para poder enseñarle al pueblo de Israel cómo tenía que llegar a la tierra prometida. Le recordó el viaje, le recordó los primeros, los primeros, ¿no es cierto?, el grupo de los primeros que se perdieron en el desierto. Les recordó todo. Y Moisés ahora recuerda los años en el desierto y la marcha hacia Canaán. Continúa, ¿no es cierto?, con el recuerdo. Moisés recuerda el viaje a través de la tierra de Edom. Entonces dice, volvimos y nos adentramos en el desierto del camino del Mar Rojo, como el Señor me había dicho, y bordeamos el monte Seir durante muchos días. Y el Señor me habló diciendo, ya has bordeado esta montaña suficiente tiempo, vuelve hacia el norte y ordena al pueblo diciendo, están a punto de pasar por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Y ellos le tendrán miedo. Le habla de Esaú. Esaú era el segundo hijo, ¿no es cierto?, de Jacob, o sea, perdón, de Isaac, ¿ya?, hermano de Jacob. Entonces, por eso dice, pasará por la tierra de su hermano. Y ellos les tendrán miedo. Por lo tanto, tengan cuidado, no se metan con ellos, porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera un paso, porque le di el monte Seir a Esaú como posesión. Les comprarán comida con dinero para que coman, y también les comprarán agua con dinero para que beban. Porque el Señor tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos, y conoce tu arduo camino por este gran desierto durante 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Qué maravilla, hermano. 40 años y nunca les faltó pero ni una gota de agua. Ya habéis bordeado esta montaña suficiente tiempo. Tirar ahora hacia el norte. Termina con Israel negándose a tomar Canaán por fe y siendo castigado, a vagar por el desierto hasta la generación de la incredulidad, hasta que la generación de la incredulidad haya muerto. En su relato, hermano, Moisés rápidamente llega al final del periodo de 38 años de peregrinación, ya que Dios ahora dirigía a Israel hacia el norte, hacia la tierra prometida. Aun cuando sufrían por su incredulidad y desobediencia, Dios no abandonó a Israel, hermano, y siguió viajando, guiándolo en su viaje. Él no nos guía por caminos innecesarios, no, hermano. Hay un significado y un valor en cada tramo del camino. Por áspero y tortuoso que sea, aprendemos lecciones en la región del monte Seir que no se puede aprender en ningún otro lugar. Descubrimos a Dios en la tierra de Moab. ¿Cómo no podríamos hacerlo en ninguna otra región? Por lo tanto, regocijémonos siempre en sus mandamientos, por mucho que nos inquieten. Está a punto de pasar por el territorio de tus hermanos, los descendientes de Saúl. Los descendientes de Saúl eran parientes lejanos del pueblo de Israel. 400 años antes, Esaú era hermano de Jacob, lo que les decía yo. Dios no quería que Israel tomara la tierra que les había dado a Esaú y sus descendientes, los edomitas. Edom era un apodo para Esaú y se asoció con su descendiente. Quizás el descendiente más famoso de Esaú en el Nuevo Testamento fue Herodes el Grande. Según el antiguo historiador judío Josefo, Herodes el Grande era el Judemeo, Antigüedad de los Judíos, libro 14, capítulo 15,
es un libro que no lo tengo. Un pueblo descendiente de los edomitas. No te metas con ellos, le dice Dios, porque no te daré nada de su tierra. Mientras marchaban a Canaán, Israel no era un ejército conquistador, mas sí dispuesto, hermano, a apoderarse de cualquier tierra que pudiera tomar. Probablemente Israel era lo suficientemente fuerte como para tomar la tierra de Edom, pero Israel solo recibió lo que Dios le había prometido. Dios había prometido para Israel, no les ha faltado nada de Dios. No necesitaban saquear Edom ni su nación vecina. Los mandamientos divinos no eran instrucciones uniformes para avanzar o luchar. Israel debía conquistar, hermano, algunas zonas y evitar otras. De esta manera Dios definía la extensión precisa del territorio a ocupar y se frenaban las ambiciones humanas egoístas. No te ha faltado nada, le dice Dios. Dios, como Señor generoso, no concede a sus siervos ancianos una pequeña casa, una renta vitalicia, como suelen hacer los grandes, sino que provee generosamente para ellos y sus descendientes. Por muchas generaciones, ¿quién no te servirá, oh Rey de las naciones? Les comprará comidas con dinero, también les comprará agua. Dios ordenó a Israel que tratara a los edomitas con respeto, aunque podrían haberlos dominado como una nación más fuerte. La forma en que una persona trata a quienes son más débiles, hermano, que ella, siempre es un buen indicador de su carácter. Cuando alguien puede dominar o abusar de otro y no lo hace, es una muestra de buen carácter. Por algunas de estas razones Dios ordenó a Israel, hermano, que tratara bien a las naciones más débiles de Edom. Comprarles la comida con dinero, ¿ya? Esta exhortación significa que no debían fingir ser pobres. Ya saben cuánto lo hacen, cuánto les conviene. Cuando las tribus llegaron a los edomitas, no debían decirles somos pobres y no tenemos dinero. No nos cobren demasiado por el agua y no podemos pagar el precio completo. No nos deben de ser así. Proveídos por el Dios infinito, los hijos del cielo no se atreven a fingir ser pobres. Y Moisés recuerda el viaje a través de Moab. Y dice, cuando pasamos de largo a nuestros hermanos, los descendientes de Saúl que habitan en Seir, lejos del camino, de la llanura, lejos de Gilad, de Sión, de Geber, nos desviamos y pasamos por el desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo, no hostiguéis a Moab ni luches contra ellos, porque no te daré ninguna de sus tierras en posesión, ya que he dado a Ar en posesión de los descendientes de Lot. El Señor tenía designadas las tierras para cada uno. Los semitas habían habitado allí en tiempos pasados, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaquitas. También eran considerados gigantes como los anaquitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Los oreos habitaban antiguamente en Seir, pero los descendientes de Saúl los despojaron y lo destruyeron ante sus ojos, y habitaron su lugar tal como Israel hizo por la tierra que el Señor le había dado. Levántense y crucen el valle de Ceret. Cruzamos el valle de Ceret, y el tiempo que tardamos en venir desde Cades Bernaes hasta que cruzamos el valle de Ceret fue de 38 años, hasta que toda la generación de los hombres de guerra fue exterminada de en medio del campamento, tal como el Señor lo había jurado, hermano. Porque en verdad, hermano, del Señor estaba contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta que fueran exterminados. Pasaron por el desierto de Moab. Los moabitas también eran parientes lejanos de Israel. Descendían de Lot. ¿Se acuerdan de Lot, del sobrino de Abraham,
Al igual que Edom, Dios no quería que Israel hostigara a Moab ni que luchara contra ellos. Su tierra no era la que Dios tenía previsto para darle a Israel. Una de las moabitas más famosas de la Biblia fue Ruth. Ruth fue una de las moabitas más famosas. Ruth fue una bisabuela del rey David y una de los antepasados del Mesías. Los emitas habían habitado allí en tiempos pasados. Los moabitas eran conocidos porque derrotaron a un pueblo cananeo llamado emita, que era, hermanos, una raza numerosa y temible, tan poderosa como los anaquitas. Los moabitas no fueron los primeros en habitar esas tierras. Habían desplazado a pueblos que les precedieron. El término traducido aquí como gigantes es la palabra hebrea rapaim. El término rapaim se suele traducir como gigante, pero simplemente significa, hermanos, seres temibles. Los rafaitas eran un grupo de personas grandes, guerreras, que poblaron Canaán antes que los israelitas. En la zona del río Jordán eran conocidos por muchos. Los moabitas los llamaban emitas, los amonitas los llamaban Sansumim, en Deuteronomio 2:20. También consideraban tierra de gigantes. Allí habitaban gigantes antiguamente, pero los amonitas los llaman Susumim. Probablemente, hermano, era un pueblo resistente, feroz y temible que vivía como los árabes errantes del saqueo ajeno. Esto bastó para que se les conociera como gigantes o como hombres de estatura prodigiosa. El sustantivo repaim aparece en el Salmo 88:10. Vamos a ver. Harás milagros, dice el Salmo, ¿no es cierto? Por los muertos. Se levantarán los muertos y te alabarán. Selah. En el sentido de la sombra de los muertos en el Seol, es posible que los israelitas aplicaran el término a los primeros habitantes de la tierra como personas que habían fallecido hacía mucho tiempo. Los Anasim, el nombre Anacat, el antiguo se conoce en los textos de exagregación egipcia de los siglos XX y XIX a.C. Dios expulsó a esos semitas o malvados delante de los moabitas. ¿Cuánto más expulsará a los anaquitas delante de los israelitas en 38 años? En estos breves versículos Moisés abarca 38 años de la estancia de Israel en el desierto, hermano. Fue un periodo en el que apenas lograron sobrevivir, progresando poco y esperando a que la generación de incredulidad desapareciera para que la generación de fe pudiera entrar en la tierra prometida. Lo que puede pasar, mis hermanos, por la falta de fe. Pero tal como Israel hizo con la tierra que el Señor le dio, es posible, hermanos, que el narrador estuviera empleando el llamado perspectivo de confianza, usando para hablar de un evento futuro que es prácticamente consumado por haber sido prometido por el Señor. En segundo lugar, la afirmación podría ser una adición posterior al texto por parte de una persona autorizada, entendida como dirigida por el Señor. Moisés recuerda las naciones con las que Israel se encontró en su camino a Canaán, atravesando la tierra de los amonitas. Sucedió que cuando todos los hombres de guerra hubieron perecido entre el pueblo del Señor, me habló diciendo: hoy cruzarás por Ar
la frontera de Moab, y cuando te acerques a los amonitas no los hostigues ni te metas con ellos, porque no te daré ninguna parte de la tierra de los amonitas como posesión, pues se le ha dado a los descendientes de Lot como posesión. También eran considerados gigantes, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto antes, pero los amonitas los llamaban Susune, un pueblo tan grande y numeroso, alto, como los anaquitas, ¿no es cierto? Como como los gigantes que estaban en Canaán cuando la primera parte de los israelitas no quisieron subir a tomar posesión de las tierras que el Señor les había entregado. Pero el Señor los destruyó delante de ellos y los desposeyeron y habitaron en su lugar, tal como lo había hecho con los descendientes de Saúl, que habitaban en Seir cuando destruyó a los oroes delante de ellos. Los desposeyeron y habitaron en su lugar, incluso hasta el día de hoy. Y los Sabín, que habitaban en la aldea de Gastagaza, los Cactorium, que venían de Cactor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Y todo hombre de guerra perecieron finalmente. Esto marcó el fin, o casi el fin de la generación de incredulidad, que en Cades Barnea se negó a confiar en la promesa de Dios y tomar la tierra prometida. ¿Sí? Por fe, por falta de fe. Ahora Dios guiará a la generación de fe para conquistar Canaán. Seremos nosotros esa generación, hermano, esa generación de fe. Conquistaremos Canaán, llegaremos al reposo, porque Dios no le dará nada de la tierra de los amonitas. Al igual que con los edomitas y los moabitas, la tierra de los amonitas tampoco era para el pueblo de Israel, hermano. Bajo el liderazgo de Moisés, Israel era guiado por Dios. No atacaban ni conquistaban a su antojo, sino según las instrucciones divinas. Una tierra de gigantes. Aquí se usa nuevamente la palabra hebrea rapaim, que se refiere a una tribu de gigantes grande y guerrera que pobló Canaán antes de Israel. Los moabitas lo llamaban Emim. En Deuteronomio 2:11 veamos qué nos dice, hermano. También eran considerados gigantes como los anaquitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Los caftories, originarios de Caftor, se desconoce la ubicación exacta de Caftor, pero posiblemente, hermano, se trataba de Creta, en otros pasajes del Antiguo Testamento, en Jeremías, por ejemplo, 47:4, pero el día que vine para saquear a todos los filisteos, para exterminar de Tiro y Sidón a todo ayudante que quede, porque Jehová saqueará a los filisteos y al remanente de la tierra de Caftor. Amós 9:7. No sois vosotros para mí como el pueblo de Etiopía, o hijos de Israel, dice el Señor. ¿No saqué yo a Israel de la tierra de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los sirios de Kir? Esa es la pregunta que le hace el Señor a ellos. Parece referirse a las costas e islas del mar Egeo. Los filisteos formaban parte del pueblo del mar, que invadieron las costas orientales del Mediterráneo en el siglo XIII a.C. Moisés recuerda la conquista de Sehón, rey de los amorreos. Levántate, emprende tu viaje, cruza el río Arnón, mira, he entregado en tus manos a Sehón, el amorreo rey de Hesbón, y su tierra comienza a tomar posesión de ella. Enfréntate a él en batalla. Hoy mismo, le dice, infundiré temor y pavor de ti entre las naciones bajo todo el cielo, que oirán tu historia y temblarán y se angustiarán a causa de ti. Envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sheón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: permíteme pasar por la tierra, seguiré exactamente el camino que me desviare ni a la derecha ni a la izquierda.
Me venderás comida a cambio de dinero, para que coma, y me darás agua a cambio de dinero, para que beba. Solo permíteme pasar a pie, como hicieron conmigo los descendientes de Saúl, que habitan en Seir, y los moabitas que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán y llegue a la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Pero Seón, rey de Hesbón, no nos dejó pasar, porque Jehová tu Dios endureció su espíritu y obstinó su corazón para entregarlo a tus manos, como sucede hoy. Y el Señor me dijo: mira, he comenzado a entregarte Seón, y su tierra comienza a poseerla, porque la heredades. Entonces Seón y todo su pueblo salieron contra nosotros para pelear en Jahaz, y el Señor nuestro Dios lo entregó en nuestras manos. Así que lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos todas sus ciudades en aquel tiempo y destruimos por completo a los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos a nadie con vida, solo tomamos el ganado como botín, y nosotros, junto con el botín de las ciudades que tomamos, desde Aroer y hasta la orilla del río Arnón, y desde la ciudad de Barranco hasta Galat, no hubo ciudad demasiado fuerte para nosotros. El Señor nuestro Dios nos entregó todo. Solo no te acercaste en la tierra del pueblo de Amón, ni a ningún lugar a lo largo del río Jacob, ni a las ciudades de las montañas, ni a ningún lugar que el Señor nuestro Dios nos había prohibido. Sehón, rey de Hesbón, no nos dejó pasar, no los dejó pasar al pueblo de Israel. Debido a esta negativa, Israel libró una batalla registrada en Números 21. Israel simplemente pidió paso seguro a través de la tierra de los amorreos, pero se les negó. El Señor Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón para entregarlo en las manos de los hebreos. Dios cobró tras bambalina para endurecer el corazón de Sehón, rey de amorreo. Dios actuó correctamente, porque el Creador tiene derecho de hacer con sus criaturas lo que le plazca, pero también actuó correctamente por la forma que lo hizo. Dios no persuadió a un reacio Sehón para que actuara contra Israel. Simplemente dejó que el corazón de Sehón se inclinara hacia el mal. Dios no transformó el corazón de Sehón de bueno a malo, sino que endureció su malicia hacia Israel. Tanto el faraón como Sehón permanecieron impasibles, hermanos, ante la petición de Dios transmitida por sus siervos. Ninguno de los dos doblegó su voluntad de la de Dios. Y cada negativa endureció aún más el corazón. Así, las peticiones de Dios, una vez rechazadas, se convirtieron en una influencia endurecedora para Sehón, impidiéndole responder favorablemente a la petición de Israel. ¿Para qué? Para entregarlo en las manos de Israel. Esto explica por qué Dios endureció el corazón del rey. Dios condujo a Sehón por el camino destructivo que tu corazón anhelaba, de modo que la tierra de los amorreos se convirtiera en posesión y herencia de Israel, para que heredáis su tierra. Dios no permitió que Israel tomara la tierra de los edomitas, moabitas y amonitas, pero sí le concedió la tierra de los amorreos. Destruimos por completo a los hombres, mujeres, niños de cada ciudad. No dejamos a nadie con vida. La guerra contra los amorreos fue una singular guerra de juicio que Dios ordenó a Israel librar. En ella Israel no solo debía derrotar a los amorreos en el campo de batalla, sino también llevar a juicio a toda su sociedad. Los amorreos estaban entre los pueblos que Dios había designado mucho antes para ser juzgados, en Génesis 15:16. Pero la cuarta generación volverá aquí, porque la maldad de los amorreos aún no ha llegado al su colmo.
si no se arrepentían. Entonces, como no se arrepintieron, los entregó en las manos del pueblo de Israel. Tomamos todas sus ciudades, dice los israelitas. Este resultado, por supuesto, está en consonancia con la política que Moisés describió más adelante en Deuteronomio. Un código de conducta que especificaba que las ciudades, las casas, los pozos, los viñedos y los olivares pasarían a ser de Israel, sin que éste tuviera que realizar ningún esfuerzo en su construcción. Deuteronomio 6, 10, 11. Así será cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob, para darte ciudades grandes y hermosas que tú no edificaste, casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, pozos excavados que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, cuando hayas comido y estés saciado. Deuteronomio 19:1. Cuando Jehová tu Dios haya exterminado a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da, y la desposea y habites en las ciudades y sus casas, sobre la destrucción de todas las cosas afirma el señorío de Yahvé, y sobre Israel y sobre su propósito para ella en la historia, pero también su juicio sobre las naciones impías. En la guerra santa, Yahvé cumplió su propósito. Tanto la redención como de juicio. Sin embargo, la aplicación de este principio en la era cristiana es muy diferente. No había ciudad demasiado fuerte para nosotros. 38 años antes de Israel se negó a entrar a la tierra prometida, hermano, porque se sentían superados militarmente. Si Dios le había prometido entregarles la tierra, hermano, y ellos no le creyeron a Dios. Aquí, cuando comenzaron a entrar en la tierra por fe, Dios les mostró cómo podrían haber sido 38 años antes, sin tan solo hubieran creído en Él. Ellos creían en Dios, pero no le creyeron a Dios, hermano. No hubo ciudad demasiado fuerte para nosotros. Literalmente, hermano, no hubo demasiado alta presión para nosotros. Las altas murallas de las ciudades cananeas habían limitado a Israel 38 años antes, en Deuteronomio 1:28. ¿A dónde podremos ir? Nuestros hermanos nos han desanimado diciendo el pueblo es más numeroso y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Además hemos visto los hijos de los anaquitas. Esos fueron los espías, ¿no es cierto?, que confundieron al pueblo de Israel. Pero caminando por fe, incluso las murallas más altas eran obstáculos que podían superarse con la fuerza del Señor. El Señor le había entregado la tierra prometida, pero a ellos les faltó la fe y no le creyeron a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que sea de edificación, recordando lo que el pueblo de Israel le sucedió, ¿no sé?, donde Moisés tuvo que instruir de nuevo al pueblo para que llegara a la tierra prometida, para que mantuviera la fe, para que creyeran en Dios y le creyeran a Dios, para que pudieran tomar posesión de la tierra prometida. Ellos no tuvieron que luchar, hermanos, para tomar la tierra, si Dios peleó por ellos, lo que hacía siempre cuando Israel tenía que combatir. Dios era el que peleaba por ellos no mataban a nadie. Dios era el que les entregaba todo en las manos, así como les entregó en el desierto la alimentación, el agua, le entregaba, ¿no es cierto?, la nube en el día, el fuego en la noche, la comida. Cuando quisieron carne les entregó los codornices para que comieran, hermano.
Entonces era un pueblo duro de servicio y malagradecido. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos de Dios. Lo que Dios nos ha dado, hermano, la vida que Dios nos ha dado, y lo poco, mucho que tenemos materialmente es lo suficiente que necesitamos para vivir. Pero Dios nos ha entregado lo que debemos, lo que necesitamos. No nos falta, ¿ya? Y si nos falta, Él provee de alguna forma. Que Dios los bendiga. Amén.